Lo que está ocurriendo en Zacatecas en estos momentos tiene a miles de familias encerradas en sus propias casas. Un mensaje difundido en redes sociales por parte de uno de los grupos criminales más poderosos del país está generando pánico en al menos 6 municipios de esta entidad del centro-norte de México. El Cártel Jalisco Nueva Generación acaba de emitir lo que ellos mismos denominan un comunicado dirigido a la población civil. En él, establecen un horario específico a partir del cual ningún habitante debe estar en las calles. Pero eso no es todo. También lanzan advertencias directas contra autoridades estatales y anuncian que realizarán acciones violentas en la zona durante los próximos días. Esto no es un simulacro. No es una amenaza vacía. Es la realidad que están viviendo en este momento los habitantes de Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas, Ojo Caliente y todas las comunidades aledañas a estos municipios zacatecanos. Y lo más preocupante de todo esto es que el mensaje no solo va dirigido a grupos rivales. Va dirigido también a ti, al ciudadano común, a la familia que simplemente quiere vivir en paz. Vamos a desmenuzar cada detalle de este comunicado, analizar qué significa para la población civil y entender qué está pasando realmente en esta región de Zacatecas que se ha convertido en uno de los campos de batalla más intensos del país. El vídeo que circula en diversas plataformas digitales muestra a varios hombres armados, portando equipo táctico y armas largas, quienes se identifican como integrantes de lo que denominan Operativa 090, una célula que opera bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio zacatecano. El mensaje es claro y directo. A partir de las 9 de la noche, según dicen en el comunicado, nadie debe estar circulando por las calles de estos municipios. La razón que ellos mismos dan es que estarán realizando lo que llaman una limpieza de zona, y afirman que no quieren que personas ajenas al conflicto resulten afectadas. Esta es una situación sumamente delicada. Un grupo criminal está imponiendo de facto un toque de queda sobre poblaciones enteras, algo que constituye una usurpación de funciones que corresponden únicamente al Estado mexicano. Los municipios mencionados en el comunicado se encuentran en la región centro-sur de Zacatecas, una zona que ha sido escenario de disputas territoriales constantes entre diferentes organizaciones criminales durante los últimos años. Luis Moya es un municipio pequeño, con una población de aproximadamente 15.000 habitantes. San Pedro cuenta con cerca de 12.000 personas. Tierra Blanca tiene alrededor de 11.000 residentes. Maravillas es una localidad aún más pequeña. Y Ojo Caliente, el más grande de todos los mencionados, alberga a cerca de 40.000 personas. Estamos hablando de que un comunicado de este tipo afecta potencialmente a más de 80.000 personas que viven en esta región. 80.000 mexicanos que ahora tienen que decidir si hacen caso a las indicaciones de un grupo criminal o si continúan con su vida normal arriesgando su integridad. El contenido del mensaje revela también la dinámica del conflicto que se vive en esta zona. Según el comunicado, las acciones que planean realizar están dirigidas contra integrantes de un grupo rival, que diversas fuentes señalan podría tratarse de la facción conocida como La Malliza, vinculada al cártel de Sinaloa, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí queda claro en el mensaje es que el grupo emisor acusa a las autoridades estatales de presunta colusión con sus rivales. Señalan directamente a mandos policiales estatales de diversos municipios, mencionando que supuestamente facilitan la operación de grupos contrarios mediante la instalación de retenes en carreteras. Este tipo de acusaciones, independientemente de su veracidad, reflejan la complejidad del fenómeno criminal en México, donde las líneas entre el Estado y las organizaciones delictivas a menudo se difuminan en los territorios más disputados. En el comunicado también se hace referencia a un incidente que habría ocurrido previamente en la capital del estado, relacionado con un artefacto explosivo que habría detonado. Según el grupo emisor, este incidente no fue un accidente como supuestamente se habría informado, sino un atentado calculado contra elementos estatales. Este detalle es particularmente relevante porque indica que el nivel de confrontación en Zacatecas ha escalado al punto de utilizar artefactos explosivos, una táctica que recuerda a episodios violentos que se han registrado en otros estados como Michoacán y Guanajuato. Hay un elemento en el comunicado que merece especial atención. El grupo emisor hace énfasis en que su conflicto no es contra el ejército mexicano ni contra la Guardia Nacional. Explícitamente señalan que estas fuerzas pueden circular libremente por las carreteras de la zona sin que enfrenten ningún tipo de hostilidad de su parte. Esta diferenciación es significativa. Por un lado, refleja una estrategia de evitar confrontaciones directas con las fuerzas federales, algo que históricamente ha resultado costoso para las organizaciones criminales. Por otro lado, deja ver que su objetivo principal son las corporaciones estatales, a quienes acusan de estar alineadas con el bando contrario. Para los habitantes de la región, esto genera una situación de incertidumbre absoluta.
Las fuerzas del orden que deberían protegerlos son señaladas por un grupo criminal como colaboradoras del enemigo, mientras que las fuerzas federales, según el mismo mensaje, no serán atacadas, pero tampoco hay garantía de que puedan brindar protección efectiva en una zona tan conflictiva. Testigos de la zona reportan que la tensión se ha incrementado notablemente en las últimas horas. Habitantes señalan que desde que comenzó a circular el vídeo, las calles de varios de estos municipios lucen prácticamente vacías, incluso durante el día. El miedo se ha apoderado de la población. Comerciantes de Luis Moya y Ojo Caliente han optado por cerrar sus negocios más temprano de lo habitual. Las escuelas reportan ausentismo elevado. Y las familias que pueden hacerlo están buscando refugio temporal con parientes en otras ciudades. Para entender la gravedad de lo que está ocurriendo, es necesario poner en contexto la situación de seguridad en Zacatecas. Esta entidad se ha convertido en uno de los estados más violentos de México en los últimos años, producto de la disputa territorial entre al menos 3 grandes organizaciones criminales. El cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Zacatecas buscando expandir su presencia hacia el norte del país. Su objetivo es controlar las rutas de trasiego que conectan con la frontera con Estados Unidos, así como los mercados locales de diversas actividades ilícitas. Por otro lado, facciones del cártel de Sinaloa, incluyendo lo que se conoce como los Chapitos y la Malliza, mantienen presencia histórica en la región y se resisten a ceder terreno ante la expansión del grupo jalisciense. Esta disputa ha dejado un saldo de cientos de víctimas en los últimos años. Zacatecas pasó de ser un estado relativamente tranquilo a convertirse en escenario de enfrentamientos constantes, bloqueos carreteros, hallazgos de cuerpos y ahora, comunicados donde grupos criminales imponen toques de queda a la población civil. La zona específica donde se está emitiendo esta advertencia tiene una importancia estratégica considerable. Los municipios mencionados se encuentran en una franja que conecta el centro del estado con regiones de Aguascalientes y San Luis Potosí, estados donde también hay presencia de grupos criminales. Controlar esta zona significa tener acceso a rutas de comunicación terrestre fundamentales, así como a comunidades rurales donde la presencia del Estado es limitada y donde resulta más sencillo establecer bases de operación. El comunicado también incluye amenazas directas contra mandos policiales estatales. Sin entrar en detalles específicos que pudieran poner en riesgo a personas, el grupo emisor menciona tener identificados a comandantes de las policías municipales y estatales de varios de los municipios mencionados. Afirman conocer sus domicilios, la ubicación de sus familias y sus rutinas. Este tipo de intimidación directa contra elementos de seguridad tiene un efecto devastador en la capacidad operativa de las corporaciones policiales. Cuando los mandos se sienten personalmente amenazados, junto con sus familias, la voluntad de combatir a los grupos criminales se ve severamente mermada. No es secreto que Zacatecas ha enfrentado una crisis profunda en sus corporaciones policiales. La rotación de elementos es alta, los salarios son bajos comparados con el riesgo que enfrentan, y la infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad es un problema reconocido por las propias autoridades. En este contexto, un comunicado como el que acaba de difundirse no hace sino agravar una situación que ya era crítica de por sí. Lo que resulta particularmente perturbador de este mensaje es la manera en que se dirigen a la población civil. El grupo emisor afirma repetidamente que su intención es no afectar a personas inocentes, que su guerra es exclusivamente contra sus rivales y contra las autoridades que supuestamente los apoyan. Sin embargo, la realidad de los conflictos entre grupos criminales demuestra que los civiles siempre terminan pagando las consecuencias. Ya sea por balas perdidas, por confusiones de identidad, por represalias indiscriminadas o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las familias de estos municipios zacatecanos ahora enfrentan una disyuntiva imposible. Si obedecen el toque de queda impuesto por el grupo criminal, están legitimando de alguna manera su autoridad sobre el territorio. Si lo ignoran, se arriesgan a quedar atrapados en medio de enfrentamientos. Y luego está la cuestión económica. Muchas personas en estas comunidades trabajan en turnos nocturnos, tienen negocios que operan después del anochecer, o simplemente necesitan trasladarse por razones familiares o de salud. El toque de queda impuesto les impide llevar a cabo sus actividades normales. Habitantes de Ojo Caliente señalan que la situación ha afectado especialmente a los trabajadores del campo, quienes en ocasiones regresan de sus labores después del horario establecido en el comunicado. También a los comerciantes ambulantes que dependen de las ventas nocturnas para sostener a sus familias. La respuesta de las autoridades ante este tipo de comunicados siempre genera debate. Por un lado, hay quienes argumentan que el Estado debe mostrar presencia inmediata y contundente para demostrar que no cederá ante las imposiciones de grupos criminales. Por otro lado, hay quienes señalan que una respuesta apresurada podría desencadenar enfrentamientos que pondrían en mayor riesgo a la población civil.
Hasta el momento, según diversas fuentes, se ha incrementado la presencia de elementos federales en algunos de los municipios mencionados. Patrullajes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se han intensificado en las carreteras que conectan estas localidades. Sin embargo, la pregunta que se hacen los habitantes es si esta presencia será suficiente para garantizar su seguridad. La experiencia en otros estados indica que los grupos criminales a menudo esperan a que disminuya la atención mediática y la presencia de fuerzas federales para continuar con sus actividades. El gobierno del estado de Zacatecas enfrenta presiones desde múltiples frentes. Por un lado, la ciudadanía exige soluciones efectivas a una crisis de seguridad que lleva años sin resolverse. Por otro lado, las acusaciones de presunta colusión que hacen los grupos criminales, aunque provengan de fuentes nada confiables, generan desconfianza entre la población. Este comunicado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas no es un hecho aislado. En los últimos años, diversos grupos criminales en México han adoptado la práctica de difundir mensajes en vídeo donde anuncian sus intenciones, lanzan advertencias a rivales y autoridades, y en ocasiones, como en este caso, imponen restricciones a la población civil. Esta estrategia de comunicación tiene varios objetivos. Primero, busca generar terror entre la población y los grupos rivales. Segundo, intenta proyectar una imagen de control territorial que puede o no corresponder con la realidad. Tercero, en algunos casos, busca presentarse como una alternativa de orden frente al caos, algo que resulta profundamente contradictorio considerando que ellos mismos son generadores de violencia. El uso de redes sociales y plataformas de mensajería para difundir estos comunicados ha amplificado su alcance de manera exponencial. Un vídeo que hace una década habría circulado de manera limitada, hoy puede alcanzar a millones de personas en cuestión de horas. Esto plantea interrogantes sobre el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenido generado por organizaciones criminales. Si bien existe un argumento periodístico legítimo para informar sobre estos hechos, también es cierto que la viralización de estos mensajes cumple en parte los objetivos de propaganda de los grupos emisores. La mención de una operativa específica dentro del grupo, identificada con el número 090, revela también aspectos de la estructura organizativa del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización ha mostrado una tendencia a fragmentar sus operaciones en células semiautónomas que operan en diferentes regiones del país. Cada una de estas células tiene cierto grado de autonomía operativa, aunque responde a mandos superiores dentro de la estructura general del grupo. Esta organización les permite adaptarse a las condiciones locales de cada territorio, pero también genera en ocasiones acciones que no necesariamente están coordinadas con el liderazgo central. En Zacatecas, la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación se ha consolidado gradualmente en los últimos años, aunque enfrenta resistencia constante de grupos rivales que mantienen bastiones en diferentes regiones del estado. La zona mencionada en el comunicado, específicamente los municipios del centro-sur del estado, representa un frente activo de esta disputa. Controlar estos territorios significaría asegurar corredores importantes para el trasiego hacia el norte y debilitar la presencia de facciones rivales en la entidad. Para las familias que viven en Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas y Ojo Caliente, las consideraciones estratégicas y geopolíticas del conflicto criminal son secundarias frente a una preocupación mucho más inmediata, como mantenerse a salvo. La imposición de un toque de queda por parte de un grupo criminal representa la manifestación más extrema de la pérdida de control del Estado sobre el territorio. Cuando una organización delictiva puede dictar a qué hora deben encerrarse los ciudadanos en sus casas, algo fundamental se ha roto en el pacto social. Y sin embargo, esta es la realidad que viven miles de mexicanos en diferentes regiones del país, no solo en Zacatecas sino también en estados como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua, donde la presencia de grupos criminales ha suplantado en muchos aspectos las funciones básicas del Estado. Los testimonios que emergen de estas comunidades hablan de una normalización del miedo. Familias que han aprendido a identificar los sonidos de balaceras, que conocen las rutas para evitar retenes improvisados, que tienen protocolos establecidos para resguardarse cuando escuchan detonaciones cercanas. Esta normalización es quizás uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno. Cuando el terror se convierte en parte de la vida cotidiana, se erosiona no solo la calidad de vida de las personas, sino también su capacidad de imaginar una realidad diferente. El llamado que hace el grupo emisor a sus rivales para que enfrenten directamente con ellos y dejen en paz a la población civil suena casi irónico considerando las circunstancias. Son precisamente las acciones de grupos como el suyo las que han convertido a estas comunidades en zonas de conflicto. La violencia que se vive en Zacatecas no surgió de la nada. Es el resultado de décadas de políticas fallidas, de corrupción institucionalizada, de desigualdad económica y de la demanda constante de sustancias ilícitas desde Estados Unidos.
Reducir el problema a una simple disputa entre grupos criminales sería ignorar las causas profundas que permiten la existencia y proliferación de estas organizaciones. Sin embargo, para los habitantes de estos municipios zacatecanos, el análisis de causas estructurales es un lujo que no pueden permitirse cuando la amenaza es inmediata. Su prioridad ahora es sobrevivir los próximos días, esperando que las acciones anunciadas en el comunicado no se materialicen de la manera más violenta posible. Las imágenes que acompañan el comunicado muestran el poderío que pretende proyectar el grupo emisor. Hombres con vestimenta táctica, armas largas que aparentan ser de alto calibre, vehículos que sugieren capacidad de movilización. Es una demostración de fuerza calculada para intimidar tanto a rivales como a la población general. Este tipo de exhibiciones se han vuelto comunes en el conflicto criminal mexicano. Los grupos compiten no solo por territorio, sino también por la percepción de poder. Proyectar una imagen de invencibilidad puede ser tan importante como las victorias territoriales reales en la dinámica de estos enfrentamientos. Para las autoridades, estos vídeos representan tanto un desafío como una oportunidad de inteligencia. Analizar el armamento mostrado, la vestimenta, los vehículos y cualquier detalle visible puede proporcionar información valiosa sobre las capacidades reales del grupo emisor y potencialmente sobre su ubicación. La situación en Zacatecas requiere atención urgente. Lo que está ocurriendo en estos municipios no puede ser visto como un problema local o regional. Es una manifestación de una crisis de seguridad nacional que ha rebasado las capacidades de muchos gobiernos estatales y que demanda una respuesta coordinada a nivel federal. Los habitantes de Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas y Ojo Caliente merecen vivir sin miedo. Merecen poder transitar libremente por sus calles a cualquier hora. Merecen no tener que obedecer las órdenes de grupos criminales para proteger sus vidas y las de sus familias. Mientras las autoridades determinan los pasos a seguir, miles de familias permanecen encerradas en sus hogares, pendientes de cualquier ruido sospechoso, rezando porque la violencia anunciada no toque sus puertas. Esta es la realidad de México en muchas de sus regiones. Una realidad que no debe normalizarse, que no debe aceptarse como inevitable, y que demanda de todos, autoridades y sociedad, un compromiso renovado para recuperar la paz que estas comunidades han perdido. La situación continúa desarrollándose y estaremos atentos a cualquier actualización sobre lo que ocurra en esta zona de Zacatecas en las próximas horas y días.